Buenos días a todos y a todas. Para quien no me conoce, mi nombre es Marcelo Paz, soy decano de la Escuela de Economía y Negocios. Y nos encontramos hoy, esta mañana de jueves, media rara, con cuarentena incluida en la Argentina, porque hay gente que nos está visitando de otros países, con la situación de que el segundo seminario de investigación de la Escuela de Economía y Negocios lo tuvimos que mutar a una realidad virtual. La verdad es que el primer encuentro fue dirigido por Jorge Katz, y salió muy bien, lo desarrollamos en la escuela y hoy nos estamos animando a mudarnos a la versión digital. Y esperamos, en función a la experiencia que surja de este encuentro, seguir innovando y que pronto podamos estar todos juntos. Hoy nos vamos a compartir la charla de Mariano Fresoli. Mariano es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del CONICET y vamos a discutir y a debatir si la ciencia abierta se encuentra con un nuevo paradigma a partir de la implicancia de la pandemia y las consecuencias políticas, sociales y económicas que nos va a deparar. Seguramente ninguno de nosotros va a ser el mismo de antes de los primeros días de enero o febrero de este año a cuando algún día se termine la cuarentena, por lo menos en la Argentina. Les cuento un poquito la dinámica del encuentro. Va a haber una charla de 20-25 minutos de Mariano y después vamos a abrir un espacio a chat de consultas y de preguntas que podremos ir evacuando durante una hora que va a durar el encuentro. No quiero dejar de agradecer a todo el equipo del área de investigación de la Escuela de Economía y Negocios, a Lucía, a Eugenia, a Valeria y a todos los que forman parte del encuentro y a todo el equipo del CENIT que se ha puesto a colaborar arduamente para la realización de este evento hoy por la mañana. Así que le damos la palabra a Mariano y desde ya muchísimas gracias por compartir este espacio. Buen día a todos y a todas. Eh, bueno, muchas gracias a Marcelo Paz por la organización del evento, a Lucía, a todo el equipo de la Escuela de Economía y Negocios. Eh, bueno, y vamos a hablar un poco en base a una pequeña publicación que saqué hace una semana sobre COVID-19 y la pandemia. Y eso va a ser un poco la base para la charla. En principio, a ver, es obvio que la pandemia es un evento global sin precedentes y eso está transformando los marcos de pensamiento, no solo en ciencia, que es lo que vamos a hablar un poco, sino en otras disciplinas, en otras áreas eh, académicas bueno, de acción, la relación con el Estado, la relación con qué tipo de economía necesitamos, qué tipo de educación. Y en ese marco, la ciencia, por diferentes razones, por el rol estructurante que juega en la modernidad, por cómo la ciencia delimita qué es un conocimiento válido y qué no es un conocimiento válido, quién es un experto y quién es un experto, tiene un papel fundamental. Entonces, la gran pregunta es qué tipo de ciencia necesitamos para resolver el problema de la pandemia de COVID y también de otros problemas que están en el horizonte, ¿no? Especialmente la crisis climática, el calentamiento global. Entonces, por un lado, el primer punto es, veníamos de una década, ¿sí?, donde la ciencia estaba bastante vapuleada, donde hubo ataques muy explícitos a los científicos, recortes en los presupuestos de ciencia y tecnología, degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Argentina, pero eso no es solamente local, sino es regional y es global. También se puede ver en Estados Unidos con el ataque a la agencia ambiental, en Brasil con Bolsonaro, bueno, etc. Entonces, un discurso muy, muy explícito de rechazo a la experticia científica, y eso obviamente ha quedado, junto con los antivacunas, ha quedado muy en upside. ¿Sí? Entonces tenemos una vuelta, al mismo tiempo que hay una vuelta de la reconsideración del papel del Estado, de la intervención estatal, tenemos una vuelta de la relevancia, la importancia de la ciencia, pero bueno, ahí de nuevo la pregunta es qué ciencia, no toda la ciencia es lo mismo, ¿no? Entonces, para poner un poco en torno a qué enfoques, cuáles son los dos principales enfoques que se conocen cuando se habla de política científica. Por un lado tenemos un enfoque que es
hegemónico, desde la década del 80 al menos. Su historia es anterior, ¿no? O sea, que es el enfoque de comercialización de la ciencia. Lo que sucede en la década del 80 es que este enfoque de comercialización, que hay que decirlo con todas las letras, está asociado a políticas neoliberales, se consolida, ¿sí? ¿Y qué es lo que se consolida con ese enfoque? Bueno, que la atención tradicional en el ámbito científico entre hacer la ciencia pública y comercializarla, que eso viene desde el comienzo de la ciencia moderna, si no, digo, de nuevo, no es algo que comience con el neoliberalismo, empieza a desbalancearse hacia el lado de la comercialización. Entonces, por un lado, ya en la década de 60, 70 tenemos el comienzo de la tercerización de servicios de publicación por parte de las universidades, y ahí las grandes editoriales científicas empiezan a comprar revistas, ¿sí? Entonces, y se empieza a cobrar por servicios de publicación, ¿sí? Y más claro, en la década del 80 empieza todo el movimiento hacia políticas de comercialización que tienen su centro en las políticas de propiedad intelectual, pero que esa es como la punta de lanza, ¿no? Ahí lo que sucede es que se empieza a evaluar a los científicos por la cantidad de por si patentan o no. Al mismo tiempo, las inversiones de las grandes empresas en I+D se tercerizan y se desfinancian las universidades públicas. Entonces las universidades empiezan a vender sus servicios de investigación a las empresas. Eso lo que genera es un fenómeno en el cual las universidades se empiezan a alinear sus intereses con los intereses de las grandes empresas en algunos casos, ¿sí? Entonces aparece la figura de la triple hélice, la vinculación entre universidad, empresa, sociedad, la idea del científico como emprendedor. Y eso tiene un montón de problemas porque, por un lado, hay problemas de agenda, hay temas que son favorecidos y temas que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso típico que siempre se menciona es agroecología. Agroecología no es un tema favorecido en la agenda científica, recibe muy poco financiamiento. Y por otro lado, bueno, la tasa de innovación no necesariamente aumenta con estas políticas, ¿sí? Y la innovación sobre grandes desafíos no necesariamente se realiza como se realizaba antes, hasta la década de 60, 70. ¿Sí? Y todo esto en un contexto donde empieza década del 80 todavía no tanto, pero donde empieza a aparecer, a hacerse presente lo que ahora llamamos sociedad de la información, sociedad del conocimiento, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte, lo más importante es que cuando uno piensa en la política de comercialización hay un choque muy fuerte entre los intereses comerciales que se plasman en la política científica y el clásico ethos mertoniano. Así que la ciencia tiene que ser universal, tiene que ser pública, tiene que ser desinteresada. O sea, si una universidad o un departamento o la Secretaría de Investigación está interesado en vender o licenciar su conocimiento a una empresa, ese conocimiento o ese interés necesariamente va a estar contaminado por los intereses de esa empresa o por la necesidad de la empresa, de la universidad de financiarse de alguna manera, ¿sí? Esto, lo podemos, no es el punto central de la charla, pero sí para que tengan un panorama de que esa es la política hegemónica en este momento, ¿sí? Y la ciencia abierta nace en ese contexto, que es al punto donde quiero llegar, ¿sí? Nace, la punta de lanza de la ciencia abierta no es necesariamente la ciencia abierta, no empieza con los científicos, pero sí empieza en un ámbito científico, que es el software libre, ¿sí? A mediados de los 80, Richard Stallman, la famosa anécdota que no puede mandar un comando a la impresora, entonces decide y eso no se puede hacer porque el software era privativo, empezó a ser privativo en ese momento, entonces decide armar su fundación de software libre y diseña las 4 libertades del software libre, y ahí empieza toda una cosa que ya estaba en juego en las universidades norteamericanas y en otros espacios, que es lo que se llama la ética hacker, que eso sí informa claramente la práctica de la ciencia abierta. Y la ética hacker, es un conjunto de valores
que justamente lo que buscan es que la información sea libre, que todo el mundo tenga acceso a las computadoras, que no sea algo elitista, que desconfía de los mecanismos centralizados de control de la información, ¿sí? Que piensa que la expertise es algo que puede ser algo distribuido, que no es necesariamente hay que mostrar un título para ser un experto, que el que hace es el experto, ¿sí? Y bueno, digo, esa punta de lanza que empieza en la década del 80 se desarrolla muy claramente en la década del 90. Por un lado, el software libre crece mucho con Linux, el primer sistema operativo realizado totalmente de forma descentralizada, pero ya empiezan a aparecer la primera manifestación de la ciencia abierta, que es, perdón, no puse el cronómetro, lo voy a poner porque me voy a pasar, si no. Que es el acceso abierto. ¿Sí? En la década del 90 ya tenemos el inicio de los preprints, que va a tener un lugar clave ahora con el COVID. Y también las políticas las primeras manifestaciones de declamaciones de acceso abierto. ¿Quiénes empiezan eso? No son los científicos, sino son las bibliotecarias, son los técnicos del sistema de información de las universidades, que enseguida se dan cuenta que no se puede seguir pagando el costo de acceder a las publicaciones comerciales. ¿Sí? Eso es un costo enorme, eso ya en la década del 90 se veía. ¿Sí? Y después en el 2000, a medida que empiezan a aparecer otras formas de producción de pares o producción abierta con la misma ética y los mismos modos del software libre, como por ejemplo Wikipedia o hardware libre, ¿sí? Hay que hacer una historia de eso, porque no hay una historia muy clara de eso, pero es interesante. Esas prácticas sí empiezan a ser adoptadas por lo que se llama ahora ciencia abierta. ¿Sí? Solo para tirar una nota al pie, alrededor de 2002-2003 Creative Commons y después Mozilla, que son dos de las fundaciones clave para la producción de pares abierta y colaborativa, ya tenían sus pequeños laboratorios de ciencia abierta, ciencia común también. Entonces, eso empieza a crecer. ¿Y qué es la ciencia abierta? O sea, como para dar un marco a esto, ya empezaba a nombrar esa práctica de apertura y colaboración. Bueno, básicamente, de nuevo, hay que tener cuidado con el uso de los términos históricos. Del mismo modo que la comercialización de la ciencia no empieza en la década del 80, la idea de ciencia abierta o la idea de apertura científica no empieza en el siglo XXI, sino que uno la puede rastrear. Ahí está todo el trabajo de Paul Davitt, el historiador económico de la ciencia, hasta el comienzo de la misma Royal Society. O sea, los primeros científicos que ni siquiera se llamaban científicos se constituyen como expertos en la medida que publican, ¿sí? Primero sus cartas, ¿sí? y después en revistas, y eso es en contraposición a las prácticas de los alquimistas, por ejemplo, en la Edad Media, que escondían o hacían del secreto un valor. ¿Sí? Entonces, la ciencia en alguna medida siempre fue o estuvo medida por la publicación. ¿Sí? Ahí los textos de Merton son clave, porque la publicación es lo que da prioridad. Lo que pasa es que lo que se publicaba hasta la era de la información, hasta fines de la década del 90 y comienzos del siglo XXI, eran básicamente solamente las publicaciones, ¿sí? Los artículos. Lo que da la posibilidad... Lo que posibilitan las herramientas digitales es siempre otro tipo de publicaciones. Por ejemplo, los datos, por ejemplo, las evaluaciones, por ejemplo, las bitácoras o los cuadernos abiertos del laboratorio, ¿sí? el código del software que se está utilizando, el diseño de los instrumentos científicos que se están utilizando. O sea, lo que hace... La ciencia abierta es, bueno, la publicación es solo la punta del iceberg del conocimiento científico. La ciencia abierta dice, bueno, hay que mostrar todo el iceberg del conocimiento porque todo ese conocimiento es útil. Es posible reutilizar ese conocimiento, es posible aprender de ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, la ciencia abierta se asocia con una serie de valores y suposiciones que tienen que ver con la democratización del conocimiento, con la eficiencia de la producción científica. Si uno puede ver qué está haciendo otro laboratorio, no tiene que repetir, no tiene que reinventar la rueda, y eso aumenta la tasa de innovación, la tasa de producción de conocimiento, la tasa de resolución de problemas, que son los mismos principios que los del software libre que hablamos hace un ratito. ¿Sí? También tiene que ver con hacer del conocimiento
hacer de la publicación algo relacionado con la democracia y sí, con el lugar de la ciencia en la sociedad, con el lugar público de la ciencia. Bueno, hay una serie de suposiciones que, bueno, hay papers enteros sobre eso, no voy a entrar en eso, pero digo, todo esto de alguna manera se visibiliza y empieza a ponerse de manera, a consolidarse con la pandemia de COVID. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en los primeros días de enero cuando se empiezan a aparecer los primeros casos de COVID? Bueno, a 10 días de declarada la enfermedad, creo que es el 12 de enero, me perdí un poco en las notas, perdón, científicos de una universidad china ya secuencian el genoma del COVID, ¿sí? Y lo publican en una base de datos abierta, o sea que publican los datos del secuenciamiento genético del virus. A 10 días de esa publicación, o sea, ¿qué significa eso? Que todo el mundo que tenía acceso a esa base de datos podía, que era pública, era libre, podía empezar ya a analizar el virus. A los 10 días, o sea, 20 días de declarar la enfermedad, ya empiezan a aparecer las primeras publicaciones y aparece una publicación clave que relaciona el COVID como un virus similar a el SARS, ¿sí? Esto es 22 de enero aproximadamente. Y esa publicación no es una publicación tradicional, ¿sí? No es una publicación evaluada tradicionalmente, sino es un preprint. ¿Sí? Es un preprint. Los preprints son publicaciones que los científicos hacen en base de datos abiertas que no pasan por la evaluación de pares, que es como mostrar la cocina. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Porque si uno manda la publicación a una revista, a Nature, a Science, a cualquier revista o cualquier revista menos prestigiosa, esa publicación puede tardar meses y en un caso de emergencia no tiene sentido perder ese tiempo. Entonces, eso permite que la ciencia avance mucho más rápido, de manera mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, digo, se hace esa publicación el 22 de enero, a las 12 horas ya hay otro paper contestándole ese y verificando los datos de esa publicación, que dice efectivamente el COVID es similar al SARS. Digo, y hasta, habría que ver los datos ahora, que deben ser sorprendentes, pero hasta donde yo seguí el tema, el 20 de marzo había 680 artículos publicados en preprint, o sea que hay un crecimiento exponencial de conocimiento en publicaciones sin evaluación. Eso no significa que, ojo, que los preprints después no se mandan a evaluar, sí se mandan a evaluar. ¿Sí? En la mayoría de los casos se mandan a evaluar, pero este atajo que toman los científicos permite que uno pueda ver primero qué está haciendo un grupo de investigación en China o en Australia o en Estados Unidos, de manera mucho más inmediata de lo que sucede con la publicación tradicional. ¿Sí? Entonces, hay un efecto cascada, por un lado, por ejemplo, Wellcome Trust en Inglaterra, después Nature, después la Casa Blanca en Estados Unidos, empiezan a hacer pledge, empiezan a hacer pedidos de que los científicos empiezan a compartir sus datos y sus publicaciones en abierto. Y a eso se suman las grandes editoriales también, entonces tenemos Elsevier, Wiley y otras editoriales que están compartiendo, están liberando sus publicaciones de paywall, o sea, no hay que pagar para acceder a esas publicaciones, en relación con el COVID, ojo, ¿sí? No es que están liberando sus bases de datos de publicaciones. Pero bueno, hay una serie de indicadores institucionales que uno puede ver, por ejemplo, la Unión Europea lanzando su propio repositorio de datos y publicaciones sobre COVID en el marco de la política de ciencia y arte de la Unión Europea, que es bastante avanzada. UNESCO está lanzando una serie de acciones para hacer una declaración en favor de la ciencia abierta, ¿sí? Una serie de recomendaciones, perdón, no es una declaración. Bueno, aquí en Argentina también hay acciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un grupo que está trabajando en COVID, se está desarrollando una base de datos también sobre COVID y va a haber otras acciones. O sea que hay como una serie de indicadores institucionales que uno podría llegar a pensar. También está, por ejemplo, hay un pedido motorizado por Creative Commons para que toda la propiedad intelectual que se produce como resultado de la investigación en COVID se publique utilizando licencias Creative Commons, o sea que no se pueda patentar, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando uno ve todas esas acciones, que son varias, y digo, no es tan sencillo mapearlas, porque son un montón, la verdad. Uno podría pensar, bueno, hay una serie de momentum o de
inercia hacia las políticas de ciencia abierta. Entonces ahí la pregunta, que era un poco la pregunta de la charla, es si efectivamente vamos a tener un cambio de paradigma o no. Yo creo que esa es la pregunta central, ¿no? Si este es el momento efectivamente para realmente darnos cuenta que las políticas de comercialización no favorecen la innovación necesariamente, sino favorecen la transferencia de conocimiento desde el ámbito público al privado, y no siempre generando conocimiento de interés público. Sobre todo teniendo en cuenta de nuevo, yo creo que desde el punto de ciencia abierta al menos, pero también de las políticas de innovación, la pandemia es una serie de tester para lo que va a pasar con la crisis climática. Los desafíos de la crisis climática son varias órdenes de magnitud más grandes que los que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar esas políticas científicas en torno a qué va a pasar con otros desafíos mayores que tenemos por delante. Ahora, respecto a la pregunta, si es un cambio de paradigma o no, bueno, por un lado, de nuevo, volvemos a la historia, ya hubo momentos parecidos a menor escala con otras crisis, con otras epidemias, como por ejemplo ébola o H1N1, en los cuales, de manera similar, para ir cerrando, quería pensar tres puntos en relación a si efectivamente es un cambio de paradigma o no, eso obviamente no es posible responderlo, o al menos yo no lo puedo responder, pero sí me parece que es importante pensar tres o cuatro puntos, por ahí hay algunas cosas más para pensar en la discusión, sobre qué es lo que veo yo que se viene en torno a qué se va a discutir en estos tiempos post pandemia, ¿no? En torno a la ciencia abierta. Por un lado parece que, es posible que haya un aumento de la crítica al modelo de comercialización de la ciencia, y ahí en el artículo que publicamos en el Plan C decía, bueno, parece que la comercialización ha quedado obsoleta. Y esa no es una opinión mía, sino es una opinión que está circulando entre varios activistas de ciencia abierta, inclusive referentes de instituciones de financiamiento científico. Y entonces, si la comercialización ya no es el enfoque a seguir, la discusión se va a enfocar de nuevo sobre qué tipo de ciencia abierta necesitamos, ¿no? Entonces, creo que ayer o antes de ayer vi una publicación en Twitter donde se usaban las tendencias de ciencia abierta, que son democrática, pública, pragmática, hay un par más, y bueno, alguien ponía eso en un eje entre, bueno, si está más cercano del público o de los expertos tradicionales científicos, o si está más cerca de los usuarios o del acceso. Entonces, me parece que es un buen momento para empezar a ver qué tipo de apertura se va a dar, ¿sí? Si lo que se va a privilegiar es un proceso de democratización, que todo el mundo pueda acceder al conocimiento, o si lo que se va a privilegiar es que la producción científica con los actores existentes, con los académicos, sea más eficiente. ¿Sí? Para hacerla corta, pero tiene más aristas esa discusión sobre qué tipo de ciencia abierta vamos a construir. El segundo punto tiene que ver con qué implica, en el caso de que, por ejemplo, se vaya hacia cierta forma de apertura mayor, ¿sí? Y eso, creo que es prácticamente inevitable, porque ahora las políticas de ciencia abierta, al menos en la región, no solamente en Argentina, están básicamente enfocadas en acceso abierto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es acceso abierto a las publicaciones. La ley argentina, la ley de repositorios digitales abiertos, dice ahorita hay que publicar una copia del artículo que el científico o la científica esté haciendo, pero a los 5 años hay que dejar una copia de los datos. Entonces lo que se viene también es la apertura de los datos, ¿sí? Los datos correspondientes a esa publicación. Pero como decía antes, hay otras facetas de la ciencia abierta a considerar, ¿sí? Entonces, así como Creative Commons está diciendo, bueno, hay que liberar todos los productos con licencia Creative Commons, eso implica no solo las publicaciones, obviamente, sino sobre todo el código del software que se está utilizando, o el diseño de si se hace un respirador. Si en la Universidad de Rosario estaba haciendo un respirador artificial con licencia abierta, bueno, esa licencia tiene que ser abierta.
la necesidad de hacer preprints o de establecer servidores de preprint. Cielo en América Latina está empezando a hacer servidores de preprint, por ejemplo, pero eso tendría que ser reconocido por el sistema de evaluación, de alguna manera. Evaluación abierta de pares. Hay un montón de otros aspectos hacia donde se va a avanzar esa apertura, ¿sí? Y hay un punto interesante ahí que para mí, que vengo de la sociología de la tecnología y de cómo los usuarios intervienen en la construcción de tecnología. Muchas de estas prácticas son poco híbridas, ¿sí? Porque no necesariamente participan solamente científicos. O sea, solo un ejemplo. En el software libre, o sea, si alguien está usando R o está usando Python para hacer análisis estadístico o otro tipo de análisis o visualización de datos, la gente que contribuye a ese software no son solamente científicos, ¿sí? Lo mismo sucede con hardware libre para la ciencia, ¿sí? Los expertos no certificados que contribuyen con ese conocimiento, que también es científico, pero no solamente científico, no son exclusivamente académicos, ¿sí? Entonces hay algo ahí de considerar en las políticas de ciencia abierta, que es que los actores que tienen conocimiento y práctica en apertura y en colaboraciones con actores heterogéneos, no son necesariamente la universidad o los laboratorios públicos o las instituciones de financiamiento científico, son otros grupos, ¿sí? Que son los grupos que hacen hardware libre, que hacen software libre, las ONGs por los derechos digitales, etc. Entonces, hay que pensar, y después yo les puedo contar un poco de eso, estamos pensando algo con la Fundación Carisma en Colombia, con un grupo de comunes aquí en Argentina. Hay algunas acciones para pensar, también en diálogo con UNESCO, sobre cómo estos actores podrían contribuir a pensar ese proceso de apertura, que no es sencillo, digamos, porque ni siquiera desde lo arquitectónico las universidades están listas para que otras personas colaboren abiertamente. O sea, los laboratorios no son públicos, no son abiertos. No es que uno puede ir a un laboratorio de biotecnología, a alguien de afuera de la universidad y entrar libremente, ¿sí? Todo eso es necesario empezar a pensarlo a mediano y largo plazo. Bueno, y ese es el segundo punto que quería mencionarlo. Y para cerrar, ya estoy en tiempo, el tercer punto que me interesa mucho es el tema de la posverdad, ¿sí? A diferencia de... O sea, la posverdad ya era un problema antes de la ciencia abierta, y se desarrolla mucho en la época que se desarrolla la ciencia abierta. Y como les decía al principio de la charla, la última década fue una década donde efectivamente un montón de actores muy poderosos empezaron a utilizar la posverdad con fines políticos, ¿sí? Incluso a hacer políticas de desinformación o de engaño directamente, incluso actores estatales, pero también es un problema de la sociedad de la información. O sea, cuando se hace una apertura de información y todo el mundo tiene acceso a publicar lo que opina, ¿sí? No importan mucho los datos, ¿sí? Lo que importa es la opinión de esa persona. Entonces hay un problema de cómo se evalúa ese conocimiento o esa opinión. Y ahí hay un problema ahí que tiene que ver con la demarcación de conocimiento científico, ¿sí? Cómo lo que era mucho más sencillo de hacer antes de la sociedad de la información, que era quién es el experto y quién no, ¿sí? Quién hace conocimiento pseudocientífico y quién es propiamente un científico, es mucho más difícil de hacer en la sociedad de la información, ¿sí? Digo, por ejemplo, ahora en los canales de televisión está normalizado invitar a un tarotista para hablar de COVID, pero antes solamente se inventaba un experto, probablemente, ¿sí? Y lo mismo sucede en Twitter. Hay casos en Twitter donde un científico publica un paper y eso está interpretado por un diario de una manera que no es exactamente lo que está diciendo el paper, entonces el científico tiene que salir a aclarar eso. Es mucho más difícil establecer los límites entre el conocimiento científico certificado y aquel conocimiento científico que está interpretado por otros actores. Entonces, ahí la pregunta es si se puede demarcar o no. Y mi opinión es que va a ser mucho más difícil con la apertura. Entonces ahí, a medida que se hace la apertura, que uno podría decir, bueno, es deseable en términos de producción de la eficiencia y la democratización del conocimiento, esa democratización también implica otros
desafíos en torno a de cómo los expertos o los científicos negocian ese saber con el público. ¿Sí? Y eso es algo que no está en la agenda de las instituciones científicas, está en muy pocos casos, no está en la agenda de las políticas universitarias, y es algo que me parece que va a ser, a medida que suban las apuestas políticas, va a ser mucho más difícil lidiar con eso, porque, bueno, se ve en el caso del cambio climático, ¿no? Hay actores muy, muy poderosos haciendo lobby por negar el cambio climático, por negar los efectos de las industrias basadas en petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, y con eso, que ya estoy bastante pasado, estoy 5 minutos pasado, cierro y dejo el espacio para preguntas. Ahí creo que Lucía va a coordinar un poco esto. También quiero decir que debe estar Valeria Arza por ahí, que es mi amiga y colega con la cual escribimos varias publicaciones sobre ciencia abierta. Y bueno, Vale, si en un momento querés comentar algo sobre lo que estás escribiendo sobre la COVID y, bueno, el efecto sobre salud y sobre industria farmacéutica, estaría buenísimo. Mariano, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante, sin lugar a dudas. Somos 61 personas que estamos conectadas, participando, un éxito total tu webinar. Les propongo que quienes tengan preguntas lo hagan a través del chat, así nos organizamos, y si quiere Valeria, le damos la palabra a ella, mientras Mariano puede ir leyendo las preguntas en el chat. ¿Les parece? ¿Estás por ahí? ¿Vale? Hola, sí, estoy por acá, pero la verdad que preferiría que usemos el tiempo para responder preguntas, que seguro hay varias, veo que hay varios mensajes en el chat. Nosotros simplemente agregar que nosotros estamos trabajando con Mariano sobre temas de ciencia abierta de hace mucho tiempo, y estamos en particular en algunos proyectos asociados con salud, y es realmente muy llamativo lo que se ve en el cambio que hay digamos, de todo lo que tiene que ver con las prácticas de apertura asociadas al COVID. Creo que también es un signo de esta época, ¿no? Donde se están abriendo muchas cosas, además de los datos y de las publicaciones científicas y de la forma de hacer ciencia, pero hay algo que es, digamos, que se nutre de la experiencia pasada. La ciencia abierta como práctica es algo que ya tiene por lo menos 30 años, y obviamente eso ya está reportando evidencia de que conviene, desde muchos puntos de vista, que ya mencionó Mariano, abrir la ciencia. Y entonces, con toda esta experiencia ganada, no es del todo sorprendente que en una situación de urgencia como la que se está viviendo ahora, se empiecen a abrir algunas prácticas científicas, justamente para poder responder con mayor eficiencia ante ese pedido de sacar soluciones lo más rápido posible, que a su vez tienen que también ser soluciones que puedan costear todos los países del globo, porque es una pandemia que abarca un montón de países, y esa también es otra de las virtudes de la ciencia abierta. Tenemos una pregunta ahí de Guillermo Tangelson que me parece muy interesante. Guillermo pregunta: ¿es cierto que el coronavirus tracciona la apertura? Mi pregunta es: ¿cómo pasamos de ese fenómeno puntual a posibilitar un verdadero cambio paradigmático? ¿O acaso solo ante una pandemia se puede pensar en una ciencia abierta y solidaria? Y me parece que a mí ahí se me mezclan un poco los sombreros de un poco de activista por la ciencia abierta y por los comunes, y mi sombrero de investigador, y también mi sombrero de asesor en algunos casos de política de ciencia abierta. Siempre es bueno, a mí me gustan mucho estos casos. Por deformación profesional y por lo que me gusta leer historia, me parece que hay que siempre mirar un poco la historia y ver qué pasa. Del mismo modo que es interesante mirar la historia de otras pandemias para ver qué pasa con la economía, con las relaciones sociales. También es interesante mirar la historia de la producción de conocimiento, las diferentes modelos o prácticas de producción de conocimiento, para entender qué puede pasar con la ciencia. ¿Sí? Cuando uno ve, hay un punto clave ahí, es que la ciencia abierta es posible porque hay una serie de cambios en las prácticas y también cambios tecnológicos. No es uno más importante que el otro, sino es una conjunción de los dos. Y eso tiene que ver con la construcción de la sociedad de la información, para ponerlo de la manera más clara, con Internet. ¿Sí?
en la década del 90, cuando Internet se empieza a abrir y se empieza a hacer público, había 30 millones de usuarios de Internet. Y ahora hay más de 3.800 millones de usuarios de Internet, ¿sí? Y eso significa que recién, hace 30 años recién que estamos empezando a experimentar con estas prácticas. Entonces, si uno se va a la historia y ve lo que pasó con la imprenta, ¿sí? 1450, Gutenberg, ¿sí? Los primeros 50 años de los textos incunables. En ese desde el comienzo de la imprenta pasaron 50 años para que empiezan a aparecer textos que no eran textos religiosos o textos latinos, ¿sí? O sea, que los primeros 50 años solamente se repitió lo que existía, el conocimiento que existía, ¿sí? Y ese fue también un periodo de mucho caos, mucha guerra, muchas las guerras religiosas. Desde 1450 hasta 1670 y pico, que es el nacimiento de la Royal Society, de una de las primeras instituciones científicas, pasaron más de 200 años, y eso es todo. No necesariamente la historia se repite de la misma manera, pero sí me parece que es interesante pensar que no es una revolución, sino una transición. ¿Sí? Que eso va a llevar bastante tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, para cerrar, también parece que tiene que ver con las visiones que la ciencia abierta tiene. ¿Sí? Es importante destacar que en cierto sentido, que hay un montón de evidencia que las políticas de comercialización están un poco agotadas en términos de innovación, que no necesariamente producen la innovación que uno esperaba que iban a producir, y que quizás es momento, sobre todo en algunas áreas, como por ejemplo en la industria farmacéutica, pero también en agricultura, o sea, en las áreas más clave para que la humanidad sobreviva, y esto no es un término que uso levemente, si no cambiamos esas prácticas, realmente vamos a enfrentar graves problemas en el futuro cercano. Quizá en esas áreas es bueno que todo el mundo pueda colaborar y no solamente los actores usuales o los actores clave del siglo XX. Hay un comentario de... Ah, sí, acá hay más, acá estoy viendo. María Guillermina Donofrio. Hola Guillermina. Ahí pregunta, si bien el contexto de la crisis mundial por el COVID es propicio para resaltar los beneficios de la apertura de la ciencia en la resolución de problemas sociales por su evidente eficiencia y democratización, ¿cuántos anticuerpos piensan que el sistema de ciencia tradicional tiene para avanzar hacia un sistema de evaluación de la investigación que valore la ciencia abierta? Creo que esa es una de las preguntas clave. Ahí Valeria esa puede contestar un poquito más también. Uno de los cuellos de botella clave para que los científicos empiecen a hacer ciencia abierta es la evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas de estas cosas que comentábamos, por ejemplo, los preprints, pero también la evaluación abierta de pares, la publicación de los datos, todo eso no está evaluado. Ni siquiera hay algunos intentos de que los datos sean publicaciones, pero eso no necesariamente se reconoce. Entonces, ¿cómo avanzar para que todo eso sea reconocido y valorado por el sistema científico, que es el principal financiador de la ciencia en la región? Es clave. Y también para que las universidades puedan medirse o puedan competir en términos de apertura. ¿Sí? Hay algunos planes. El año pasado estuve en Colombia en OpenCon y se presentó ahí, creo que era... no me acuerdo ahora bien, pero hubo una universidad por ahí, Alejandro Tirado puede comentarlo, que ya tienen sus planes en Colombia en algunas universidades de ciencia abierta institucionalmente, o sea, qué cantidad de repositorios tienen, qué cantidad de publicaciones tienen, en qué medida los científicos depositan sus publicaciones y sus datos en los repositorios institucionales, qué otras prácticas de ciencia abierta favorecen. Se puede avanzar también en ese sentido, pero para eso hay que, por un lado, hacer una serie de documentos de política y analizar la política en otros países sobre lo que está sucediendo en evaluación, y también empezar a diseñar acá una política de evaluación que sea más acorde a la ciencia abierta. Estoy leyendo otras preguntas. Federico Favata pregunta, ¿cómo es el tema de la absorción de costos ante la ciencia abierta? Bueno, de nuevo, ahí
hay un punto clave ahí que no solo la ciencia abierta, sino que prácticamente ninguna de las, salvo quizá el software libre, ninguna de las prácticas de producción abierta de pares, sobre todo digitales, tiene resuelto el tema de la sustentabilidad económica. ¿Sí? En el caso de software libre es muy particular porque vos tenés empresas como Red Hat que te ofrecen servicios sobre Linux. Entonces lo que te venden es la instalación de Linux, hacer un servicio de adaptación del software, etc. Pero en el resto de las iniciativas de producción de pares abiertas no está resuelto ese tema. ¿Sí? O sea, los que trabajan... Hay un libro muy lindo de Adam Arvidsson que habla de eso, que se llama Changemakers. Justamente comenta eso, que la gente que trabaja en producción de pares abiertas lo hace en parte porque hay una ética de la apertura, una ética en la que se reconoce que es mejor hacer esto de esta manera. ¿Sí? Y lo asocia con la ética weberiana. En el caso de la ciencia abierta es particular, porque el mayor financiador de la ciencia en nuestras naciones, en la región de América, al menos en América del Sur, es el Estado. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar ahí encadena un poco con la pregunta de Vanessa Lowenstein, si el Estado es el principal financiador, el Estado podría decidir que ese conocimiento quede abierto con ciertas licencias en particular, ¿sí? O sea, si Google quiere usar el conocimiento que está produciendo en la Universidad de Argentina, bueno, ahí sí, Google va a tener que pagar un fee porque tiene un montón de plata y porque porque ni siquiera paga impuestos acá probablemente. Pero si una pyme de San Martín, una pyme de 3 de febrero, o una pyme, no sé, de Chivilcoy quiere usar el conocimiento que produzca la Universidad de San Martín o otra universidad, lo puede hacer, ¿sí? Sin problemas, sin tener que entrar en una negociación terrible sobre patentes u otras cosas. Y me parece que esa es una buena oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que ese costo ya está pagado por el Estado. ¿Sí? Perdón, voy a intervenir un poquito acá. En realidad también hay que plantearse la pregunta al revés, ¿no? De cuántos son los costos que estamos asumiendo por cerrar el conocimiento, ¿no? Porque efectivamente no están, como en el modelo de software libre, no hay modelos de negocios tan bien desarrollados como hay para el modelo de tecnologías cerradas, para tecnologías abiertas, pero cada vez más hay nuevas formas de tratar justamente de sacar un provecho económico también de las tecnologías abiertas. Si lo pensamos en ciencia, me parece que el dilema no es tan fuerte, porque en realidad el costo que estamos afrontando por cerrar es altísimo, porque estamos cerrando porciones del conocimiento que solo guían la generación de nuevo conocimiento. O sea, cuando uno habla de ciencia abierta, lo que está hablando es justamente de poder abrir los datos, por ejemplo, para que se puedan seguir haciendo investigaciones con esos datos. Entonces, en realidad, a veces hay que dar vuelta un poco esa pregunta de pensar qué costos estamos asumiendo por tener un sistema de producción de conocimiento científico que es fundamentalmente cerrado. Sí, exacto. Me parece que ese punto también es clave. Aquí hay una pregunta que se encadena un poco con esa, de Guido Sack, que es ¿cómo podría aprovechar Argentina la tendencia acentuada a la ciencia abierta? Comentaron el sector salud, pero también podría ser software. ¿Qué otros sectores? Bueno, ahí, digo, Argentina tiene algo que se demostró con la pandemia, que es que tiene capacidad industrial importante, produce respiradores, por ejemplo, que no todos los países tienen el acceso a esa tecnología, pero también produce otras cosas, y sobre todo tiene institutos públicos de investigación como INTA, INTI, la CONEA. Bueno, hay un montón de capacidades estatales de producción, de investigación y de producción de tecnología. Y no sé, por ejemplo, hay un montón de capacidades en diseño y producción de innovación en pequeña maquinaria agrícola para la agricultura familiar, por ejemplo. Y eso recién ahora, una de nuestras becarias, Laura Cherchi, está justamente investigando eso, el tema de las tecnologías abiertas para la agricultura familiar, para la agroecología. Recién ahora algunas de esas tecnologías están empezando a adoptar prácticas de código abierto, prácticas de subir los diseños a la web, prácticas de compartir, de hacer codiseño con los agricultores. Me parece, si uno va a INTA o a INTI, ¿sí? Seguramente hay
galpones con tecnología que nadie está usando, con diseño, bibliotecas de blueprints y diseños que nadie está usando y que podrían, digo, hay que cambiar un poco la mentalidad con eso. No es que no tengamos esas capacidades y no haya potencial en otros sectores, sino que nunca sabemos cómo puede ser utilizado eso por otros actores, ¿sí? Entonces, hay un lema, un moto un poco de las prácticas de producción de pares adaptada a la empresa, que es uno nunca va a poder contratar a todos los expertos en una empresa o en una universidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más expertos de lo que un sistema centralizado puede financiar, ¿sí? Y por eso los sistemas descentralizados son tan buenos, porque pueden atraer inteligencia colectiva de actores que están distribuidos por todo el mundo. Digo, Wikipedia es el caso más conocido, pero hay otros. Entonces, en vez de pensar que solamente las instituciones públicas o universidades tienen la potestad o el poder para decir para qué se va a usar eso, hay que empezar a cambiar la mentalidad y abrir esos diseños, esas tecnologías, para que otra gente pueda tener su experimento, su opinión sobre cómo poder, o modificar esos diseños para usarlos para lo que ellos están, para su propia necesidad, digamos. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, acá hay una pregunta de Willedis Artigas sobre el costo los costos de publicación, edición y montaje. Sabemos que una revista lleva mucho trabajo. Sí, eso efectivamente, digo, es una de las discusiones actuales. Yo no soy experto en acceso abierto, pero sí uno puede ver que hay una disputa muy fuerte entre varios modelos de acceso abierto ahora. Está el Plan S, que básicamente, el Plan S, que es el plan europeo, que básicamente lo que va a hacer es seguir financiando las editoriales comerciales, y después se están pensando algunas alternativas aquí en América Latina, como Amelica y otras. América Latina siempre tuvo una posición muy particular porque es pionera en acceso abierto y financió, las universidades son las que financian las revistas, ¿sí? Entonces ahí me parece que, de nuevo, en el mismo tono que la respuesta que dio Valeria, que me parece que es un buen punto para mirar todo el tema de la ciencia abierta, es cuál es el costo de, la pregunta sería al revés, ¿cuál es el costo de pagarle a Elsevier o a Wiley o a las editoriales científicas por acceder a lo que los mismos científicos argentinos produjeron? Ahora, el costo de acceder a publicaciones científicas en Argentina, el año pasado estaba alrededor de los $13 millones, y hace un par de años era casi el doble de eso. Se había logrado un descuento muy grande con las editoriales científicas. Entonces, que es un montón de dinero. Piensa en lo que podría pasar si ese dinero, si una parte de ese dinero, no digo todo, se usara para financiar las publicaciones científicas en Argentina. Yo acá no veo más preguntas, Lucía. Bueno, muy bien, podemos ir cerrando entonces. ¿Alguna más? Sí, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, preguntan si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. Vamos a subirlo al canal de YouTube que tenemos en la Escuela de Economía y Negocios. Así que les damos las gracias a Mariano Fresoli, a Valeria Arza, a todo el CENIT. Gracias a todas las personas que colaboraron en la organización del webinar. Realmente 64 personas ingresaron. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar. Vamos a organizar otros encuentros de este tipo, así que ya serán invitados. Y bueno, muchísimas gracias. Si pueden, antes de despedirnos, activar sus cámaras, así hacemos esa foto de mosaico que podemos entonces después publicitar. Los invito entonces, si pueden, los que quieran, a prender sus cámaras y así nos vemos. Y bueno, despedirlos y agradecerles por la participación. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Muchas gracias a todos.